Oro División Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Mi compañero Jaime Guerrero, Juan Pérez Saudelo, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Humberto, buenas tardes, Juan, muy buenas tardes. Oye, se llenó la plaza esta semana con los asuntos relevantes, dos discrepancias públicas que nos hacen entender la delicadeza de los procesos electorales y sus implicaciones. Por un lado, la guerra de Marco Cortés contra el gobernador de Coahuila, y la otra, las revelaciones de Sanjuana Martínez, que terminó como se había retratado desde un principio, con un acto de alta traición a su partido, al movimiento, a los sectores sociales políticos, y las revelaciones son escandalosas. ¿Con qué empezamos? Es un buen tema, yo creo que ese es un buen tema, Humberto, Jaime. Sin duda alguna, bueno, Sanjuana Martínez, una reportera, una periodista bastante controvertida, todo lo demás, según desde que llegó a Notimex. Hay que recordar que Notimex ha ido a la baja en los últimos sexenios, ¿no? Bueno, antes de desaparecer iba a la baja. Exactamente, y pues iba a la baja, ¿no? Realmente, acuérdense el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando había corresponsales en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Roma, en Bruselas, y ha ido a la baja, fue a la baja hasta desaparecer. Sanjuana Martínez llega con la espada desenvainada, empieza a correr gente y se enfrenta con un sindicato, que el sindicato pues casualmente es el asesor jurídico, es el papá, o era el papá de la secretaria de Gobernación hoy, ¿no? Que era secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Entonces, pero digamos, se enfrentó mucho con el sindicato y con todos los compañeros que le empezaron a considerar que era, pues iba con la espada desenvainada y en fin, revela muchas cosas, y lo extraño es que, por ejemplo, lo hace del conocimiento de muchos lectores a través de La Jornada, ¿no? Sí. Un diario que evidentemente pues ha estado echado al piso en favor del movimiento de la Cuarta Transformación. El presidente de la República. Particularmente, sí. Además es uno de los grandes favoritos, ¿no? Y menciona también varios nombres ahí, ¿no? De que no le hicieron caso a Luisa María Alcalde cuando era secretaria del Trabajo, y ahora pues secretaria de Gobernación, y también algunos miembros distinguidos de la cúpula informativa de la Presidencia de la República, como es el caso de Genaro Villamil, o es el caso del mismo vocero presidencial. Sí, no, definitivamente este caso revela las entrañas de la corrupción que también se teje y se cocina al interior del gobierno de la República, en este caso, en este órgano desconcentrado que fue el Sistema Mexicano de Noticias, sí, del Estado mexicano, algo así. Pero lo interesante es que la misma exdirectora hoy de Notimex, lo hace del conocimiento del presidente de la República, y el propio presidente de la República sale a defender a Luisa María Alcalde, a la actual secretaria de Trabajo, a todos los funcionarios involucrados en este polémico caso, donde también hay que decirlo, hubo también situaciones cuestionables, hechos cuestionables por parte de la base sindical en torno a las prebendas que obtenían los trabajadores sindicalizados de este sistema de información, sí, del Estado mexicano. Y los cachirules que denuncian. Así es. Entonces, una serie de prebendas, de beneficios económicos por demás ilegales que también obtenían estos trabajadores de Notimex en oficinas centrales, pero lo que no es de extrañar es la posición del presidente, siempre defendiendo, exculpando, exonerando a todo su funcionariado de posibles actos de corrupción. Él dice, presenta las pruebas, la misma Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, hace de conocimiento público, sí, hace estos desplegados y ofrece presentar pruebas. También admite que no tiene videograbaciones, no tiene audios, no tiene pruebas documentales ante notario que puedan sustentar legalmente sus dichos, ¿no? Sus dichos. Pero es que, Jaime, me parece que el caso más relevante y delicado es cuando Sanjuana Martínez señala que un funcionario del gobierno de la República le pidió que para las liquidaciones deberían aportar un porcentaje, algo así como 50 millones de pesos, sí, para la campaña de Claudia Sheinbaum, y le dijo, es que esto es en todos lados. Así es. Que es un asunto común. Y esto, pues, si en cualquier otra parte del mundo, generaría un escándalo que derivaría en la cancelación del registro
de la candidata. Sí. Por supuesto, mira, yo creo que lo que pasa es, bueno, ya lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, por ejemplo, todo lo que se publican en los medios o en las plataformas digitales respecto a los negocios de los hijos del presidente de la República. Es decir, y parece ser que no pasa nada en este país, ¿no? Parece que todo se diluye en desmentidos y demás, ¿no? Vaya, es una cosa gravísima. En los tiempos de los neoliberales, seguramente se estarían desgarrando las vestiduras la gente de la izquierda, y sobre todo el presidente de la República, al saber este tipo de cuestiones, ¿no? Que de un porcentaje de la liquidación de los trabajadores sindicalizados, por ejemplo, de Notimex, tuvieran que aportar una parte importante, un buen porcentaje de 150 millones de pesos, aportar una cantidad importante para la campaña de una candidata a la presidencia. Es decir, pero todo se descalifica, como está descalificado, por ejemplo, la propia, digamos, que el propio asesor jurídico del sindicato de Notimex, pues es el papá de la hoy secretaria de Gobernación. Como también se develó en su momento que en los nexos de Mexicana de Aviación y que compra el gobierno federal, también el papá era el mismo y es uno de los grandes beneficiarios. O asesor sindical. Era uno de los grandes beneficiarios. Francisco Hernández Juárez, el eterno líder de los ¿no? telefonistas, les puso a los abogados, y ahora los abogados laborales cobrarían la friolera de 30 o 70 millones de pesos, porque sería el 30% de lo conseguido por los sindicalistas. 70 o 30 millones de pesos. Es un conflicto de intereses ahí abiertamente, ¿no? Entonces y que se quiere diluir a través de la mañanera, porque el presidente dijo que iba a desaparecer Notimex, porque ¿para qué querían una agencia de noticias informativa? Sí, tiene la mañanera, ¿para qué quiere Notimex? Entonces sí. Pero en fin, digo, San Juana Martínez efectivamente dice, ¿no? ¿Ves una periodista pues seria, aunque pues un poco complicada, ¿no? Complicada, el trato, además le dice en los diálogos que ella misma reproduce, se acerca con Genaro Villamil, le dice, oye, es que queríamos resolver, pero tú decidiste por el conflicto. Y San Juana Martínez le dijo, es que venimos a transformar, no a negociar. Y ahí se tejió la historia que termina en todo lo que usted acaba de escuchar. Pero retrata una bola de nieve también, sí, porque claro. ya hay una denuncia. Hoy, hace unos minutos también, ya Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante el INE, precisamente en contra de Claudia Sheinbaum, precisamente por esto que decimos del presunto desvío de recursos públicos a una que lo ha habido campaña abiertamente, presidencial. ¿no? Cuestiona la endemasía de espectaculares, la promoción política que tienen en medios digitales. Oigan, pero esto no es nuevo. Claro. La hoy gobernadora del Estado de México, cuando era presidenta municipal, le pasó la charola a sus colaboradores, fue sancionada. Así es. Y no la inhabilitaron, claro. Y ahora es la gobernadora del Estado de México. Es lo que decimos, ¿no? Que aparentemente no pasa nada cuando hay una serie de irregularidades, anomalías, tráfico de influencias, conflicto de intereses, desvío de recursos y demás, y parece ser que aquí no pasa nada, ¿no? Todo se encubre con la onda de que la cuarta transformación y que mueran los liberales y neoconservadores. Pero es que los liberales, ¿no? Y los neoliberales y conservadores antes, los del PRI, se dieron la tarea y el gusto de meter al bote a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que gozaba de un gran poder político, sí, y lo metieron en la cárcel. ¿Sí? Ellos, revanchismos políticos. Que pueden, sí, revanchismo político, pero sí lo metieron al bote. Claro. Y en estos casos, como dices, no pasa nada. Raúl Salinas de Gortari fue señalado con documentos y pruebas también de ser uno de los impulsores de movimientos sociales de izquierda y entre otros impulsor financiero de organizaciones y del Partido del Trabajo, sí, que nació en esa época. Claro. Sí. Efectivamente, a través de Carlos Rojas Gutiérrez, que en ese entonces era el secretario de CDSOL, pues hubo también mucho apoyo a grupos y organizaciones sociales de izquierda, ¿no? Sí. Desde los programas de solidaridad y otros organismos federales. Aquí en Oaxaca, la UGOCEP fue y la COSEI recibieron, si no el apoyo financiero, por lo menos el respaldo político de una parte, de un bloque del gobierno federal que representaba a Raúl Salinas de Gortari. Bueno, el otro asunto, le decíamos, es el escandalazo con una filtración que es una gigantesca torpeza por parte de Marco Cortés al exhibir cómo se repartían el botín de una elección en Coahuila. Sí.
Sí, definitivamente me parece que es una torpeza en demasía del dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, y hoy el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le agradece en una ironía, en un tono de ironía, por revelar este pacto mafioso. Inclusive ya irónicamente dice que ya prácticamente se están repartiendo hasta los baños públicos en esta elección de Coahuila y en los demás que vienen en los cargos de elección popular, y pues evidencia el reparto del botín que se da a partir de esta elección de Coahuila, y que hoy los deja fuera de esta coalición que pretendían el PRI, el PAN, el PRD y otro partido político local. Hoy se registra esta coalición en el órgano electoral local de ese estado, dejan fuera al Partido Acción Nacional. Es decir, esto no es de sorprenderse, firman acuerdos, firman documentos donde en aparente coalición gubernamental, legislativa, se reparten, se definen los cargos de elección popular, en algunos casos magistraturas, órganos autónomos, secretarías, consejerías. No es novedad, pero la forma grotesca en cómo exhiben este documento, los nombres, la firma del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de Marco Cortés, de Rubén Moreira, es decir, todos esos actores que hoy se han amalgamado en torno a Xóchitl Gálvez y que exhiben que lo mismo van a replicar en esta coalición Fuerza y Corazón por México que hoy encabeza Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. Es decir, estos pactos políticos que por esta torpeza el propio presidente de la República arremete y se ponen de pechito los Claro. No son nuevos estos pactos. Han subsistido desde las primeras ocasiones en que se hicieron estos acuerdos políticos que no estaban contemplados en la ley. Se reforman las leyes y entonces se permiten las coaliciones con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de una de ellas y ocurren estos hechos, ¿no? Sí, mira, realmente, siempre ha ocurrido en nuestro sistema político mexicano, plagado de corrupción y de descomposición. Realmente lo que pasa es que hoy exhiben dos dirigentes, que han exhibido el cobre, como el caso de Alito, por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI, y hoy Marco Cortés en Coahuila, donde, hasta no solamente se reparte, pero dice el botín, ¿no? Sino que además, están las notarías y demás cosas. ¿Están las notarías? Están las notarías, ¿no? Entonces, evidencia una descomposición también, y que poco contribuye a darle a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pues fortaleza, ¿no? Fortaleza ante todas las denuncias que ha habido sobre la corrupción que permea en el partido Movimiento de Regeneración Nacional y la cúpula del poder político actual. Entonces yo creo que sí, dice Humberto, y tiene razón, esto siempre ha existido, ¿sí? Lo que pasa es que ahora se hace con singular cinismo, ¿no? Abiertamente, ¿no? Antes hacía por lo menos a lo cuche. Y la respuesta de Marco Cortés, que también ya se dio en estos últimos minutos, también es por demás cínica, ¿eh? O sea, él argumenta que son convenios a la luz pública, que son convenios enmarcados en los acuerdos de coalición, estos gobiernos de coalición, pero... Pues no le creo, porque un convenio público se hace en una conferencia de medios entre la sociedad. Claro. Y estos convenios de coalición, candidaturas comunes, coaliciones parciales, totales, no llevan implícitos en la ley que se repartan hasta las notarías. Claro. O sea, esto es un engaño en lo que está haciendo el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. Esto simplemente se circunscribe a un acuerdo literalmente mafioso. Mafiosas, son balinas, ¿no? O sea, ¿y quiénes son los actores políticos que ellos, por sus propios hechos, los han calificado como impresentables? Aquí lo hemos dicho: Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés. No quieran disfrazar con otra narrativa distinta lo que en la vía de los hechos son actos de corrupción. Claro, por supuesto. Y distribución de prebendas. Acuerdos debajo de la mesa, ¿no? Acuerdos del oscurito. Vaya, que eso es lo que ha preocupado mucho. Y que hoy en día, pues se ve que por ejemplo Xóchitl Gálvez, tiene un discurso actual, moderno, enjundioso, ¿no? Pues este tipo de cosas poco contribuyen a fortalecer su campaña. Y se convierte en un lastre para la propia candidata. Totalmente. Debo decirle a usted que con todo y eso, Marco Cortés no responde, no construye, no tiene, me parece, gran ascendencia sobre la vida política del Partido de Acción Nacional, y con todo y estos retos, de acuerdo con una encuesta que dio a conocer un medio de comunicación del país, el Heraldo, dan a conocer que al menos 3 de las gubernaturas en disputa, de las 9 gubernaturas de disputa en este año, las ganaría el Partido de Acción Nacional y sus aliados. Es el caso de Guanajuato, en donde su candidata Livia
lleva 43% de ventaja contra un 32% de la candidata del PAN. La otra gubernatura que estarían conquistando es Jalisco, en donde Alfaro, con Movimiento, bueno, este no es del PAN, pero es de la oposición, el Movimiento Ciudadano tendría un candidato con Pablo Lemus con 41.6% de intención del voto contra 32% de la candidata de Morena. Y la última encuesta es en Yucatán, en donde Renán Barrera tendría una intención del voto de 39.4% contra 34.6% de Joaquín El Guacho Díaz, el candidato de Morena. En 2, el PAN lleva mano en las entidades que gobierna, y Jalisco con Movimiento Ciudadano. De 3 de 9 gubernaturas estarían, si se conservan estas predicciones, en manos de la oposición. Sí, digo, no son los números favorables para el resto de las gobernaturas, son 9 gobernaturas me parece, y la Ciudad de México que también estarán en disputa, sí. Pero 3, pues algo de lo que pueda obtener en base a las tendencias electorales que no son favorables para el Partido de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, me parece que pues es un premio de consolación en materia electoral. Es decir, Morena, además de la presidencia de la República, que la tendencia lo coloca como el favorito de ganar la presidencia de la República, también en las demás entidades de la República, ¿no? Juan, Jaime, el caso paradigmático, de acuerdo con esta encuesta, sería Tabasco. Javier May, el que fue delegado, sí, director de Fonatur, tendría una intención del voto del 60.2%. El segundo lugar, y muy lejos, es el abstencionismo. Hasta ahora responden, no sabe por quién van a votar, el 15.6%. Hay un candidato del PRD con 10.5%, Lorena con 5.9% del PAN, Movimiento Ciudadano 4.2% y el PRI 4.2%, todavía sin candidato. Ya habíamos 60%. Comentado, y el segundo lugar el abstencionismo. Claro, en la vez anterior que nos reunimos acá, habíamos comentado de que, bueno, Javier May, ahí no necesariamente en Tabasco se estaba dando la alternancia de género en la gubernatura, sino bueno, después de Adán Augusto y luego el sustituto, ahora viene otro candidato varón, que es uno de los favoritos. Que nunca han tenido gobernador. Sí, exactamente, nunca han tenido... sí, está Ivonne Ortega, pero fue interino. No, Ivonne Ortega fue de Yucatán. En fin, entonces, pues digo, están las cosas. Oye, Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Oye, Movimiento Ciudadano. Ese es otro elemento. Movimiento Ciudadano acaba de el día de ayer ya anunció a su candidato, Jorge Álvarez Maynés, quien era coordinador de la bancada, que se resistía a aceptar esta definición después de la precandidatura fallida de Samuel García, quien a base de impugnaciones por parte de la coalición PRI-PAN-PRD lo tumban. Pero resulta que la esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana González, le impuso los tenis naranja. Sí, el fosfo, ¿no? Sí. Famoso. Y con eso se van a hacer. Es una estrategia muy dirigida al sector juvenil, ¿eh? ¿Sí? Hoy por hoy he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes y hoy Samuel García, esos jóvenes. ¿Y votan? Todavía no, pero esa es su tirada. Eso es lo curioso. La mayoría de la ciudadanía a la que van dirigida es a los menores de 18 años. Ellos están proyectándose en estas estrategias de comunicación política electoral a las próximas elecciones. Bueno, ya veremos, porque la elección pasada la ganaron los adultos mayores. ¿Sí? Esta está en el aire de la moneda. Sí, vamos a ver de qué... Cuidado con los jóvenes, ¿no? Porque realmente no sabe... Es que no tienen memoria histórica ni política. No tienen conocimiento de lo que ha sido la clase política mexicana. No sabe mucho de es eso, y se dejan llevar por esas estrategias de mercadotecnia política, que las engancha, que suelen ser interesantes, atractivas por el mensaje, el colorido. Como Barack Obama, que dirigió su propaganda también con estrategias novedosas. Bueno, tendremos tema para el próximo lunes. Gracias, caballeros. Humberto, Juan, muchas gracias. Gracias. Jaime. Hasta la próxima. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local a ras de piso.